buenas tardes, mi nombre es Dalma Denis Quispe Ábalos. El día de hoy realizaremos una entrevista al especialista Miguel Mariñez Velázquez con la profesión o ocupación de Ingeniería de Producción y Planeamiento. Su centro de trabajo se llama Export e Import Banisac. Ocupa el puesto de trabajo de jefe de producción. Recolectaremos información referente a nuestro proyecto, que es la producción y comercialización de paños de bambú reutilizables para la limpieza de cocina. Comenzaremos con la primera pregunta. En primer lugar, ¿considera que es técnicamente viable la producción de los bambú? Sí, sí considero que es viable utilizar este nuevo hilo de bambú, ¿no? Es algo nuevo también en el mercado peruano. Mira, la fibra de bambú que se está obteniendo, por lo que he visto y he escuchado, hay bastante aceptación en el mercado mundial. Y sobre todo, pues, que es renovable, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Estuve averiguando un poco acerca de esto y pregunté también a un amigo. Sí, inclusive acá en Plaza Norte hay una tienda ya china que está vendiendo ropa de bambú, de productos de bambú, y son muy buenos. Ah, mira. Un precio tan costoso, ¿no? Entonces, sí, de aquí a unos años eso, digamos, ya va a ser una tendencia más fuerte, ¿no? No una tendencia, sino una realidad más fuerte. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las materias primas que se necesitarán para llevar a cabo el proceso de fabricación de estos productos? La fibra, ¿no? La fibra de bambú, que viene de la misma planta, que se realiza un proceso de convertido fibra fuerte en una fibra suave, que puedan moldear y sacar de ahí, pues, los hilos, ¿no? Para que se puedan luego tejer. Tejer y eso se convierte en tela, ¿no? Claro. Generalmente, para este tipo de plantas se está usando lo que es la viscosa o el rayón. Un nuevo liocel que es muy bueno, de muy buena calidad, ¿no? Pero es más caro, eso sí. Claro, dependiendo de las variedades también de las telas, supongo, ¿no? Y todo el proceso que se requiere. Técnico, ¿no? Un proceso mecánico que es, bueno, lógicamente que es artesanal y demora muchísimo más. Y hay otro proceso que es químico, ¿no? No es muy recomendable porque usan ahí un disulfuro de carbono que es un poquito dañino y hidróxido de sodio, bueno, en las plantas que se usan o hilan el algodón, ¿no? Pero el disulfuro de carbono sí, ¿no? Al menos para el bambú, para malearlo bien, están usando un poco. Con eso, digamos, esto desaparece. Ah, bien, miren, interesante hasta el momento. ¿Cuáles son las empresas proveedoras de insumos nacionales o internacionales en este mercado? Mira, en China es el que, digamos, está innovando mucho este tipo de... Y una empresa que se llama Shopping Textile, ¿no? De la cual acá en Perú, por ejemplo, la importa la empresa Ecopac. O importando, perdón, este tipo de hilo y tela para distribuirla a nivel nacional. Todavía es en baja cantidad, solamente pedidos específicos, muy soliciten, si puede hacer. Pero de aquí de Perú, digamos, que se esté haciendo, no, todavía no he encontrado una empresa que lo haga. Ah, ok. Todo pedidos especiales. Todavía no es tan seguido, Todo ¿no? es para pedido. Así es. Okay. Acá, digamos,
Tenemos que poner una industria que sea especializada en fabricar, pues, bambú y hacerlo tela, ¿no? Hacerlo hilo. Pero, digamos, en otros países ya se está manejando este tipo de tejido. Ah, mira, sí. Bueno, la cuarta pregunta es, detalle todas las etapas del proceso de fabricación. ¿Podría dar esa información sobre el proceso y cómo se realizan estos paños? Uh-huh. Bueno, a grosso modo te podría decir que, ¿no? En este caso, si quieres para paños, se tendría que tejer en manera de tejido plano, ¿ya? Y el hilo antes de tejerlo o teñirlo después, ¿no? Una vez que se tenga ese tejido, bueno, si es crudo, se manda a la tintorería a teñir en el color que quieras, detalle especial, ¿no? Luego. Una vez obtenido la tela, luego de haberlo teñido, vendría aquí y, ¿no? Un estándar más o menos en un paño es de 50 por 40 o de 60 por 35, dependiendo de qué tamaño quisieras. Hay uno más pequeño que es de 20 por 20. Se cortaría en la medida que deseen ofrecer en diferentes tamaños y luego se confeccionaría. Bien, sí, es un proceso por lo que veo un poco largo, pero en todo ese proceso, ¿cuánto tiempo da cada proceso? Como usted me indica, escoger el hilo, luego Por ejemplo, coger... si el hilo hay en el mercado, en este caso si en Ecopac tiene el hilo que tú quieres, no, la compra no demoraría mucho. En el tejido, por lo menos debe durar unos 13 a 14 días, 2 semanas, ¿no? Porque tienes que darle la especificación de malla, todas las especificaciones para que le digas, en todo caso, una muestra de la tela que tú quieres que llegue el tejedor. Ahí para teñido, para que lo programen y todo, ¿no? Para que puedas obtener ya la tela, ¿no? Terminada, digamos, en tu almacén o en tu local. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuántos días ese producto? El total, ¿no? El tiempo de producción, el total. Bueno, sería más o menos un mes, por lo menos. Tiene un proceso bien largo, ¿no? Y cuidadoso sobre todo. Claro, como este es un producto nuevo, las especificaciones tienen que ser las más detalladas. Un buen hilo, pero si no lo tejes bien o no lo tiñes bien, entonces vas a tener problemas al final. No vas a querer lo que tú querías sacar, ¿no? De Claro. repente sale algo malo. Terrible, ¿no? Bien. Y respecto a lo que es el control de calidad, ¿en qué momento el proceso de fabricación se realiza? Toda la calidad desde que compras el hilo. Eso sí es de por sí, ¿no? Puedes mandar a una certificadora que tenga esa que tiene lo que tú necesites, ¿no? La torsión, la rigidez, todo ese tipo de, digamos, te digo, de lo que debe de tener el hilo en por sí, ¿no? Para que se pueda tejer, ¿no? Luego en la tejeduría, de que en la empresa que tú hayas elegido, pues no ecos, ¿no? Tiene que estar ahí una persona, ¿no? Viendo que inclusive cuando ya te entregan el producto final, darle una revisada. De repente no de todo, pero sí de un buen porcentaje de la tela. Flor, ¿no? Cuando ya una vez que le entreguen a la tela, que sea el color que ustedes han pedido, ¿no? Claro. Eso sí. Si está mal, pueden hacer un reclamo, lo pueden reprocesar, qué sé yo. Y etapas de lo mencionado de la fabricación de estos productos, de los productos, ¿qué etapas se realizan de forma manual o automática? El manual
Lo único que puede ser es el hilado, la hilandería de repente podría hacerse de una forma manual, ¿no? Pero lo que es el tejido, inclusive en esos, no sé si has visto tú en la sierra esos que tejen, puedes inclusive Claro. hacerlo así. No tengo el nombre ahorita. Ajá. Sí se creo que va a ser un poco más tosco el tejido, pero sí se puede. Ujú. Se va a demorar un Y poco, ¿no? así es, ¿no? Pero de manera industrial, de hecho, que es mucho mejor, ¿no? De manera industrial. Eso sí no lo puedes Mm. evitar. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tamaño promedio, ¿no? Mira, para que tú puedas sacar más o menos, no solamente un paño, sino una prenda, por lo Ujú. menos debería, bueno, puede haber una rentabilidad mínima. Exacto. Ujú. Por lo menos son 3.000 unidades. Ah, bien. Y el máximo Ya que únicamente. tú quieras, ¿no? Si tú, por ejemplo, compras, o por ejemplo en la tintorería te piden como mínimo para teñir unos 8 o 10 rollos de tela. Más o menos te deben alcanzar como para unas 4.200 unidades, más o menos, ¿no? Wow. Entonces puedes hacer 4.200 de un color de lo que tú vayas a ofrecer. De las Ahora, variedades, pues, ¿no? ahora, si de repente compras en un color crudo o lo haces en un color crudo y lo estampas, puedes ya mandarle color, 3 rollos, otro color, otra combinación o un dibujo que quieras. Entonces ya depende de cómo lo quisieras Es ofrecer. algo adicional. Es. ¿Y cuál es el porcentaje de merma de materias primas que se tiene durante el proceso de fabricación? Miren, lo que es tejido, generalmente, Ujú. en lo que es teñido, dependiendo del color, puede llegar hasta un 12% de merma en teñido. Bien. ¿Y qué maquinarias o equipos se necesitarán para la producción y fabricación, ¿no? De los paños de... Bueno, para ya tenerla, digamos, cuando ya tienes la tela, solamente eso que se necesitaría sería pues una máquina Ujú. y son paños, básicamente es una máquina recta que se necesita. Una máquina recta puede ser industrial o mecánica, no hay ningún problema. Algunos apliques, puede ser una bordadora o una recubridora, de lo que, dependiendo del modelo que tú quieras, ¿no? Aspectos técnicos son importantes de verificar cuando se adquiere estas máquinas o equipos. Allá, sí, de renombre o Garantizarlo. conocido, ¿no? Ujú. Las empresas, por ejemplo, conocidas que, no, que nosotros generalmente compramos de Rick Costura, más Ujú. generalmente estamos nosotros adquiriendo, ¿no? Que nos dan garantía e inclusive servicio técnico, ¿no? Porque uno no sabe, ni siquiera yo sé cómo lo gradúa. O sea, se Claro, necesita una persona que siempre esté, un técnico en este caso, que esté verificando que las máquinas que estén óptimas, que estén reguladas las puntadas, si tienes que usar. Y qué agujas, ¿no? Sobre todo eso, qué tipo de agujas. Pues muy importante también ir cambiando claro. las agujas, que no estén despuntadas, echar, Rendimiento, pues, ¿no? De las máquinas. exactamente, quitarle el polvo, ¿Qué ¿no? tal? Ajá. Es- Pulido, ajá. Exacto. Sí. ¿Y qué áreas y equipos nacionales o internacionales presentes en el mercado? Bueno, sí, ya te dije Ujú. antes, ¿no? De hecho, que es Ring Costura, que siempre compramos. También está una importadora de Grossbecker,
son alemanas, son muy buenas también, pero son un poquito más caras. ¿Cuáles son las áreas necesarias en una planta de producción de paños de cocina? Bueno, la primera tiene que ser una sitio seco, ¿no? Seguro. Luego está el área de corte, donde te van a cortar pues, los paños, ¿no? Está el área de coser esto y la última que sería acabado y lógicamente el acabado y el embolsado, ¿no? Dependiendo de cómo también lo vayas a también pueden tener oficinas, lógicamente, producción y de almacenaje, ¿no? Exacto. ¿Qué puestos de trabajo se requieren, trabajadores se requieren de cada puesto? Bueno, si es una empresa pequeña, donde tiene mucho personal, ¿no? Dicho que una persona responsable de los almacenes, uno o dos operarios de corte, el aparato productivo depende del volumen que vayas a manejar, ¿no? Como mínimo son 4 para un volumen pequeño, ¿no? De ahí 6. Volumen más grande tienes que manejar más operarios. Y igual la misma cantidad en acabados y en almacenaje también. Un ingeniero de plantas si es posible, o en todo caso Tenemos trabajadores. Exactamente. Sí. Bien. No Con se necesitaría respecto, más de 10 personas. perdón, No se necesitaría más de 10 personas en una planta. también de repente de la producción mismo, pues, ¿no? El volumen es importante. El volumen. Pequeños volúmenes y tú mismo eres el que coses, bueno, ya no. Es muy cierto. Con respecto a las capacitaciones brindadas a los trabajadores, ¿cuáles son las capacitaciones necesarias que se deben y se realizan anualmente? Mira, generalmente a nosotros nos han pedido 4 al año. Las principales, ¿no? Es de hecho, cuando uno ingresa se le capacita, ¿no? Se enseña la planta, se le capacita qué cosa es lo que va a hacer, ¿no? Qué máquina es la que va a usar o en qué puesto va a estar. Es de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que tiene que mantener, bueno, de hecho un orden, limpieza y tiene que adecuarse, bueno, ahora más. Tiene Y personal. implementos de seguridad, más que todo, ¿no? La posición en la cual tienen que estar sentados y todo lo demás, ¿no? Cómo tienen que operar. Las capacitaciones en el año vienen más por eso, ¿no? Primeros auxilios, uso de extintores, ¿no? Más que todo es de seguridad ocupacional, ¿no? Citando acá en la SUNAFIL. Ah, ok, listo. ¿Con qué licencias deben contar la empresa para aperturar una planta de fibra de bambú? Bueno, para evitar problemas es mejor hacerlo en un lugar industrial, ¿no? Uno lo puede hacer en su casa. Como visto hace poco las noticias que se incendió una planta, un almacén, ¿no? En un lugar pues donde no era apropiado. Entonces, vas a querer licencia de la municipalidad, la licencia de defensa civil. Defensa civil. Y de hecho que una licencia de, lógicamente, sacar un RUC, ¿no? La SUNAT también tiene que irte a la SUNAT y que te dé tu certificado. Y ellos van y corroboran que ese es el lugar. Exacto. Eso es lo principal. ¿Cuáles son las certificaciones que debería tener los productos clean, los productos de paños de cocina? Mucho tener una certificación, ¿no? Que te diga que tu producto es ecológico, ¿no? Que es natural. Eso
porque es más, más vendes por eso, digamos, ¿no? Que por, digamos, el diseño o el color. Ujú. Es muy bueno, ¿no? Entonces tendrías que tener una certificación de ese índole y también de buenas prácticas, ¿no? O sea, no solamente el producto es ecológico, ¿no? En mi empresa también. Un ISO Claro. sería bueno también si es que se tiene, ¿no? Se puede ser de los más bajos, Ujú. 9001 hacia adelante. Listo. Penúltima pregunta. ¿Qué certificaciones ecológicas productos de limpieza? Los pañitos de bambú. Uh-huh. Por ejemplo, en Pacific Control te pueden dar una certificación de origen, Ujú. ¿no? Una certificación de que el bambú, en todo caso la fibra que estás usando, es ecológica. Esa yo te recomendaría, ¿no? Su certificación vale aquí o en cualquier parte del mundo. Cualquier persona. Sería muy bueno tener una de esas. Bien. Por último, la última pregunta. ¿Qué opinión tiene y qué acciones podríamos realizar para mejorar la fabricación de estos productos? Uh-huh. Ya. Bueno, de hecho que sería muy interesante tener no, y muy bueno sobre todo, tener que los productos, sí, ¿no? Que sean naturales, sean productos, como dice ahí, clean, ¿no? Toda su fabricación. Exacto. Para todos nos gusta eso. El bambú se presta para eso. Sí. Me he enterado de que el bambú, por ejemplo, no es necesario que tú lo vuelvas a plantar, ¿no? Vuelve a crecer, o sea que es renovable. Uh-huh. Lo puedes volver a reutilizar. Y lo puedes volver a utilizar. Es increíble, ¿no? Tiene muchas propiedades. Lo que pienso es que también aquí las maquinarias, la infraestructura, la tecnología debería ya de innovarse aquí de planta, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, que es el bambú, de forma natural. Uh-huh. Es Uh-huh. una de las regiones que puede tener bambú en la ceja de selva. Pero para carpintería, ¿no? Artesanía, cosas No hay así. muchas, uh-huh, no hay muchas personas emprendedoras o ya con un negocio rentable. De hecho que sí, porque no tiene la tecnología. Por ejemplo, para que transformes el bambú al hilo, necesitas un proceso, ¿no? Entonces Uh-huh. necesitas unos procesos que necesitas saber. La capacitación también, por ejemplo, tendríamos que viajar a esos países que ya están haciendo para capacitarnos y ver cómo lo hacen. Claro. Y ahí y aprender, ¿no? Que de otra manera no se va a poder avanzar, ¿no? Vamos a tener que comprar a los que producen, ¿no? Está en China. Y nos conformando. Y nos seguimos conformando con lo exterior, ¿no? Así es. Y lógicamente te resulta más caro, ¿no? Sí. Al final te resulta más caro porque van a venir si necesitas, de hecho, tener que comprar. Ojalá que Así sí es. pueda ser, ¿no? De verdad, sería una buena manera. Como te digo, hay ropa que se vende ya de Uh-huh. esta. Y si ellos lo hacen, bueno, ¿por qué no nosotros, no? Eso sería lo No último. quedarnos en nuestra zona de confort, pues, ¿no? Sí, Salir pues. de todo eso. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de conversar, ¿no? De responder nuestras preguntas. Espero volvernos a encontrar en algún comentando toda su trayectoria, toda su experiencia a través de lo que nos acaba de contar. Muchísimas gracias a nombre de todos mis compañeros y A ustedes también. Un gusto. muchas De verdad. gracias. Cuídense.